tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hermes Trimagister, su canal de astrología. Y bueno, voy a hablar en este video acerca de la segunda quincena del mes de abril, pero sobre todo quiero comenzar con el primer aspecto que es crucial abordarlo en este momento, que es la segunda, que es la luna llena en el grado 26 del signo de Libra. Y que bueno, esto nos va a traer acontecimientos muy reveladores para las próximas 2 semanas. Y es que esta lunación, la verdad, a mí bueno, en cierta manera me emociona por todo el significado simbólico, místico, esotérico que representa. Porque es la primera luna llena del año astrológico. Recuerden que en astrología o en la antigüedad, realmente el año comenzaba a partir del mes Aries, a partir del 21 de marzo. Y muy importante porque también a nivel, digamos, simbólico, a nivel histórico y sobre todo cultural, tiene mucha representación esta luna llena. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, pues esta luna llena en Libra es la luna llena del mes Aries y en esta ocasión es la primera luna llena del año astrológico. ¿Y qué representa todo esto? ¿Por qué hago, digamos, parafrasear tanto, decir tanto acerca de esta lunación? Bueno, principalmente porque en el mundo occidental, recuerden que en el cristianismo se celebra lo que es la Pascua y que esta a su vez va conectada con la celebración de la cultura judía, de la religión judaica, sobre la luna de Pesaj, que es la Pascua, el inicio de la Pascua, que, que es para recordar o conmemorar la salida de los hijos de Israel, la salida de los judíos de la esclavitud asfixiante de Egipto. Y no nos vayamos muy lejos, hoy en día también mucha gente vive una esclavitud asfixiante, no en términos quizás de pérdida de libertad en cuanto a lo que vivieron los judíos con una esclavitud asfixiante, pero sí una esclavitud que estamos viviendo en cierta manera, esclavizados a los medios de comunicación, esclavizados a las noticias, a las redes sociales, a los trabajos, esclavizados al amor al dinero, esclavizados a las ambiciones, a los fanatismos. Es decir, hay una gran variedad de todo tipo de esclavitud, que muchos de ellos también pueden ser los vicios, ¿verdad? El no desarrollarse como ser humano, una de las grandes, digamos, virtudes que puede tener cada persona o ser humano es el de vencer los vicios. Y vencer un vicio es a través de hábitos constantes que van convirtiéndose en virtudes, y es precisamente muchas de esas cosas que nos viene a enseñar toda esta luna llena, de cómo hacer justicia, ¿verdad? Porque es una luna llena en Libra, en el mes Aries. El Sol está en Aries, en el grado 26, en esta ocasión la luna en el grado 26 de Libra, y Libra es la balanza, Libra es la justicia, lo que también en el mundo hebreo, en el mundo de la religión judía, se le llama el Tzedaká, o Tzedak, Tzadikim, los justos, Tzedaká, justicia, que es precisamente eso, hacer justicia para liberarnos y ser auténticos, ser libres, como lo es el signo de Aries. Y para hacer esto, obviamente se tiene que ser valiente, se tiene que ser osado y arrojado para poder cumplirlo. ¿Por qué se da la liberación de los judíos de Egipto en el mes Aries, o mes de Nisan, como lo llaman en el calendario hebreo? Porque es un mes de energía de fuego. Y recuerden que este año, sobre todo esta primera parte del año, no ha habido mucha energía de fuego, salvo ya ahora que entre Júpiter en Aries. Se notará muy rápidamente cómo va a haber energía de fuego y cómo va a haber este comportamiento de más arrojadizo, más entusiasta. Esos son los signos de fuego, eso representan el entusiasmo, la actitud positiva. Y se aprovechó ese mes, o digamos, se conmemora en el mes de Nisan, porque fue el mes de la liberación, y esta se tuvo que haber hecho por medio de la valentía y el arrojo, cosa que no se hubiera logrado quizás con otra energía, porque eso representa Aries, los nuevos inicios, y es que se tenían que dar nuevos inicios saliendo de la asfixiante esclavitud egipcia, y la cual, bueno, los judíos vagaron 40 años por el desierto,
Y eso tiene otro significado simbólico también, en el cual nos está indicando que para liberarnos también tenemos que dejar atrás muchas cosas. En este caso, simbólicamente se habló de que tuvieron que perecer muchas generaciones que vivieron en la esclavitud, porque ya venían plagadas de vicios, vicios como el confort. Y es que, como les digo, no nos vayamos tan lejos. Hoy en día mucha gente soporta ciertos patrones, soporta quizás muchas injusticias o cosas, como por ejemplo en los trabajos, gente que soporta quedarse más tiempo trabajando sin que le den más paga por el miedo o el temor, o esa esclavitud, ¿verdad? Del temor, de no encontrar alguna otra alternativa para poder vivir. Por ejemplo, conozco gente que, y hoy es algo que en Estados Unidos está viviendo mucho, ¿verdad? Esta crisis tremenda que está afectando, la cual la gente vive esclavizada a tener que trabajar para poder pagar renta, para poder pagar en dónde vivir, tener un lugar digno, poder trasladarse a sus centros de trabajo, etcétera. Y también otros, bueno, han tomado la firme decisión para liberarse de esa esclavitud. Mucha gente ha renunciado a sus trabajos en Estados Unidos. Millones de personas han renunciado, sobre todo en toda esa parte estructurada, toda esa, digamos, toda esa estructura laboral que tenía Estados Unidos ha venido mermándose cada vez más. Por ejemplo, mucha gente estudió en cadenas importantes como Walmart, Jack in the Box, McDonald's, todas estas cadenas que siempre han representado todo un hito a nivel mundial de ser una gran expansión de, digamos, de la economía, ¿verdad? De la economía global. Y que en casa propia, bueno, la gente les está renunciando, en donde las mismas empresas han llegado a ofrecer hasta 25 o 30 dólares por hora. Esto para llamar obviamente la atención, pero bueno, la gente se quejó y todo eso de que no había vacaciones, los horarios muy asfixiantes, y no dista mucho realmente de la esclavitud que se vivía en el antiguo Egipto, a excepción obviamente de los latigazos o los autoritarismos que se vivían. Bueno, esa es la parte que no se vive hoy, pero sí una parte asfixiante, y sobre todo la falta de libertad de tiempo para que la gente se dedique a las cosas que le gusten, ¿no? Y otros, es algo que nos está trayendo toda esta era acuariana, que nos está vislumbrando el, esa área de la libertad, esa área de ser, digamos, esa parte utópica de dedicarnos a lo que nos gusta y que beneficie también a los demás. Muy bien, esta luna llena en el signo de Libra, del mes Aries, esta primera luna llena, la luna de Pesach, como les digo, nos recuerda esa conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y hay un aspecto muy tenso durante esta lunación, porque tanto el Sol como la Luna forman una cuadratura con Plutón en Capricornio. Y esto nos está indicando que Plutón, como planeta focal o apex, es el que, digamos, regula o distribuye esta energía. Y Plutón en Capricornio ya está en el grado 28 del signo, y es aquí en donde ya muestra o está sacando, digamos, las energías o los sucesos ya en su máxima expresión. Ya vimos cómo, bueno, se vino toda esta cuestión de la guerra de Rusia con Ucrania, y que en cierta manera, pues la verdad es que Vladimir Putin tiene un poder descomunal. Sí, es muy aterrador, tiene un poder descomunal, y un enojo o un ataque de ira puede realmente desencadenar un conflicto nuclear, y que incluso ya ha amenazado, ¿verdad? Amenazó incluso a países de Europa. Y esto nos viene a recordar que lo que está tratando de hacer, o lo que, bueno, lo que puede suceder es que se cumpla una de las amenazas o de las condiciones que pone sobre pagar las transacciones de la compra de gas o petróleo en rublos, es decir, en una moneda que no sea el dólar. Y esto le partiría obviamente la economía a los Estados Unidos, y quitarle ese poder hegemónico que, bueno, hace poco ya se dio a conocer que realmente China es el poder hegemónico global en estos momentos.
Y bueno, por ahí Rusia también daría al traste para que esto se termine de consolidar, ¿no? Y bueno, esta es otra parte de la estructura, ese Plutón en Capricornio que está desestructurando toda esa economía de los petrodólares, el dólar como moneda global, etcétera. Todo esto ha venido a producirles también en Estados Unidos una fuerte crisis y que también están sufriendo una fuerte inflación, galones de gasolina, porque bueno, la medida en Estados Unidos es el galón. Creo que y ya poniéndolo en litros, creo que estaba, por ejemplo, en California, incluso a $7. Carísima, la verdad. Carísima el precio de la gasolina. Y nos viene también a dar cuenta de la crisis, sobre todo del retorno de Plutón en la carta natal de los Estados Unidos. Cuando se fundan los Estados Unidos, Plutón estaba en Capricornio, precisamente en el grado, creo que en el 27 o casi 28. Y bueno, ya está ahí en el grado 28, en la casa 2, que es precisamente la economía, que son los bancos, el dinero y todo lo que representa la economía de Estados Unidos. Ahora, a nivel personal, ¿qué nos trae esta luna llena en Libra? Probablemente rupturas de relaciones y consolidación de nuevas relaciones a través de actos que pueden o suelen ser muy potentes, porque Plutón no se anda con medias tintas. Plutón es severo, Plutón es extremo, Plutón va a tronar toda una estructura de relaciones para crear una nueva, y esto va a resurgir. Es decir, por ejemplo, en las personas puede ser a través de los divorcios, puede ser a través de actos incluso violentos, ¿no? Porque también Plutón representa una violencia tanto psíquica que puede manifestarse a nivel físico. Y bueno, esto es cuando hay personas que no son muy evolucionadas y que realmente imponen o quieren imponer las cosas a su manera. Pueden darse en estas 2 semanas, la verdad, sí, actos muy violentos. Perdón, pero es que es de mañana y el café está muy rico ahorita. Y como les digo, a nivel personal, esta luna llena en Libra nos puede traer tanto el fin de un ciclo, porque la luna llena son fines de ciclo, es decir, una consolidación, es una fase de término que va a dar a algo nuevo, y es como el Ouroboros, ese símbolo de la serpiente comiéndose la cola, en donde, bueno, no se sabe en dónde es el principio y dónde es el final. Siempre algo que finaliza va a dar el inicio a cosas nuevas, y en este caso luna llena en Libra en cuestión de relaciones. Y también Libra representa los trámites legales, papeleo, documentos, cosas que le gusta a uno hacer. Libra representa la casa de los enemigos directos, es decir, los enemigos declarados. Libra representa la justicia, la paz, que esta se puede o se va a lograr quizás por medios muy violentos o por medios que desnuden toda una estructura y nos dejen ver tal cual somos. Y esto va a afectar un poco más a los signos implicados, que son Capricornio, Aries y Libra sobre todo, que no lo tomemos tan literal, pero en la parte de su carta natal en donde tengan el grado 26 del signo de Libra, ahí es donde se va a presentar algo, y por decir, en casa 1, algo a nivel personal, algo a nivel físico, algo a nivel de energía en la que uno sale al mundo a a hacer las cosas. En casa 2 puede ser temas económicos, en temas de valores personales. En la casa 3 va a ser temas de la comunicación, relación con los hermanos. Casa 4, que es la vida privada y la familia. La casa 5, la creatividad personal, el amor, los hijos. Casa 6, el trabajo, los hábitos diarios, etcétera. Algo común. Y por ejemplo, en casa 6 me gusta porque normalmente son momentos en que una luna llena en casa 6, y en este caso en Libra, es un buen balance y reflexión para deshacerse de malos hábitos, vicios y cosas que nos esclavizan, que fue lo primero de lo que estuve hablando. En casa 7
es con la misma casa de Libra, los enemigos declarados, la pareja, los socios, trámites legales, por ahí cosas que concluyen. Casa 8, las cosas compartidas. Esta es una casa muy, que no es sustancial, esta es una casa, digamos, que es diferente a la casa, es del eje 2-8, que es lo sustancial y lo insustancial. Es decir, aquello que no se toca, pero que sabemos que existe, como los miedos, los temores, los odios, los rencores, todos esos secretos. La casa 8 es lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y es aquello que compartimos y nos comparten también. Y son también cuestiones de muerte, ¿no? Aceptamos cosas de muerte porque sabemos que es una parte del proceso de la vida. Luna llena en casa 9, si tienes luna llena, esta luna llena en el grado 26 de Libra en casa 9, también quizás algún viaje largo, algo que se concrete, temas de estudios superiores, contactos con el extranjero, amistades del extranjero. Hoy en día es muy sencillo hacer amistades con los extranjeros. Casa 10, temas de la profesión, tu vida pública. Casa 11, que está relacionada con las amistades, los proyectos en común, los grupos, clubes sociales, grupos de trabajo y toda la visión utópica acerca de cómo debe ser nuestra existencia. Y la casa 12, pues prácticamente los karmas, el revivir karmas, el finalizar karmas, cosas relacionadas con ancestros, etcétera. Y quizás por ahí que la pases o busques un poco de paz y tranquilidad con un retiro ante algún embate que se haya vivido, ¿verdad? Y bueno, esta luna llena para mí es muy potente, es muy poderosa. Es la luna de Pesach, del inicio de la Pascua, y no solamente en la religión judía, que tiene un significado realmente profundo, que viene más que nada en el libro de Shemot, que significa, es Éxodo, cuando Moisés, a través de los mensajes del Eterno, bueno, pues va y le dice a sus compatriotas pues, que tienen que salir de Egipto. Y listo, no hay de otra. Y así es la vida, a veces para poder liberarnos de alguna esclavitud, ya sea tanto a nivel físico, moral, personal o de relaciones, necesitamos acciones contundentes, sin juegos, sin rodeos, porque, bueno, así son muchas. A grandes males, grandes remedios. Bueno, algo personal que quisiera comentar sobre eso, yo sí me gustaría compartir, la verdad. Hace un año, ya un año y días que dejé la bebida esta del Monster, que dejé estas bebidas energizantes, que bueno, nunca me pasó nada, pero realmente no sirve de nada. Y sí estaba en cierta manera como esclavizado a ese vicio, ¿verdad? Porque desde la mañana, bueno, ya estaba ingiriendo esas bebidas, a veces hasta 2 veces al día, lo cual, bueno, me pudo haber traído implicaciones de salud, como dañar mis riñones, el páncreas, hígado, el corazón. Entonces imagínense, y esto lo venía haciendo desde el año 2005, es decir, 16 años. Desde el año pasado decidí dejarlo y bueno, hoy prefiero una taza de café por la mañana y listo, solo una, de lunes a viernes. Y me libré de ese terrible mal hábito. Así que bueno, ahí está. Si quieren liberarse de la esclavitud, de los vicios o de algún mal hábito o relaciones muy tóxicas, se necesita una acción contundente. Y es lo que nos indica esta luna. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae a 2 semanas, tanto a nivel mundano, que puede traer consecuencias o no, pueden haber sucesos que nos traigan con el Jesús en la boca, o a nivel personal, librarnos de algo bastante pesado. O resurgir con nuevas relaciones, con gente de poder quizás. ¿Por qué de poder? Porque Plutón está implicado y es el planeta que focaliza esta luna llena. Muy bien, me paso rápido a los otros aspectos de esta segunda quincena. Y es que hay que ver de dónde venimos. Venimos de la conjunción, gran conjunción Júpiter-Neptuno que se dio este 12 de abril en el signo de Piscis en el grado 24, que ya empezó a dar sus primeros avisos, ¿no?, de esta gran conjunción que no se daba desde 1856. Júpiter y Neptuno se encuentran entre 12 y 13, cada 12 y 13 años en cada signo. Y
En Piscis no se daba desde 1856, por eso la relevancia que le tomamos nosotros los astrólogos a esta gran conjunción, porque ambos planetas están en buen estado cósmico en este signo, es decir, expresan sus mejores, su mejor energía, expresan su mejor energía en este signo, porque ambos son regentes de este signo. Me han dicho, bueno, ¿y por qué Júpiter es regente, que no es Neptuno? Bueno, sí, sí, en efecto, Neptuno es el regente moderno, porque en la antigüedad no se conocían los planetas transpersonales como Urano, Neptuno y Plutón. Por lo tanto, el regente antiguo fue Júpiter. Y bueno, sigue siendo ahora un corregente. Y Neptuno es el regente. Pero lo que quiero decir es que ambos signos aquí se expanden. Ambos planetas aquí se expanden, aquí expresan sus mejores cosas en este signo. ¿Qué expresan aquí o qué va a salir? Bueno, ya lo he dicho antes en otros videos, ya lo he dicho mucho en mis videos de live que hago por Instagram o por Facebook. En 1856, ¿qué surgió después de esta conjunción? El nacimiento del blues, porque tiene que ver mucho con el arte. Piscis es el signo que rige el arte, la belleza, y es que debemos entender que Piscis como signo de agua es el que nos conecta a través de ese Neptuno con la fuente de la creación, con el mundo del agua, ese mundo acuoso, al cual en cierta manera nos revela o queremos un estado idílico de felicidad paradisiaca. ¿A qué me refiero con esto? En la era de Piscis, que bueno, ya está en sus últimas décadas, en la era de Piscis se nos dio como este anhelo tuvimos todo este deseo de volver a la fuente de la creación, a la fuente primaria, conectarnos con el creador, tener un puente hacia la parte divina, hacia ese paraíso del cual fuimos expulsados o castrados de gozar con la acción de Eva, que se comió el fruto prohibido, el fruto del árbol del conocimiento, que es una alegoría más que nada de cómo nosotros en cierta manera estamos dentro del útero materno, dentro del vientre de mamá, y ahí estamos, digamos, en cierta manera felices, ¿no? Estamos en esa, no recuerdo los nombres, eh, en esa placenta o digamos en esa bolsa, y nosotros estamos en ese estado acuoso, ¿verdad? Solamente escuchando o percibiendo. El bebé solamente percibe, pero recibe la alimentación a través de un cordón, la alimentación de mamá. Y, y después al salir del vientre, pues estamos saliendo a la realidad, al mundo físico, al mundo saturnino. Y nos desconectamos de ese mundo neptuniano en el cual solamente captamos la esencia a través de bueno, digamos, esa fuente paradisiaca de estar solamente en ese estado idílico. Y con eso nos conecta mucho lo que es Piscis y Neptuno, con desear ese estado paradisiaco del cual hemos sido castrados. ¿Y esto qué quiere decir? Que pueden surgir también muchas corrientes más que nada esotéricas. Después, en 1856, después de ese año y en esos años es cuando nace, por ejemplo, Nikola Tesla, se vienen después doctrinas o conocimientos con Madame Blavatsky y personajes del mundo del espiritismo. En Occidente surge toda una gran corriente de la metafísica, toda una gran corriente del esoterismo, de la alquimia, el misticismo. Y esto puede volver a surgir y también en estado exagerado porque Júpiter expande toda esa cuestión neptuniana y pueden surgir falsos gurúes también, falsos chamanes, sectas, sobre todo también sectas. Y bueno, eso es algo de lo que podría surgir. Y en el mundo de las artes, por ahí también podrían surgir nuevas corrientes de las artes, como en el cine, la música, etcétera. Y bueno, ojalá en la música sí resurja un arte más sutil, algo realmente bello, porque estamos viviendo una época en que la música es realmente pura basura, es pura porquería, perdonen la expresión, pero es una mierda. Solamente se ve el mundo de las ganancias, etcétera. Y tenemos, por ejemplo, esa barbarie del reggaetón, que no es más que una mierda de música. Y disculpen mi criterio personal, pero comparando con artistas, se esforzaban por sacar algo o por expresar esa
ese Piscis o ese Neptuno para conectar con el mundo sutil o con los sentimientos, la empatía y las emociones. Y a través de eso, bueno, se generaba una buena música y pues estas eran un éxito, rompían hitos. Pero hoy en día, entre más basura sea la música o entre... Incluso estaba viendo unos videos donde una mujer prácticamente sale desnuda y baila, se tira al suelo, hace poses bastante sexualizadas y con millones y millones de reacciones. Entonces eso indica un estado de decadencia que estamos viviendo, ¿no? Ese Plutón en Capricornio nos está mostrando lo peor de la parte de la vida pública y social, el cómo esto genera, que es esto lo que genera únicamente ganancias y es lo que se busca, no el buscar una conexión o digamos expresar todo ese arte que rige Piscis o que nos conecta con algo que nos emociona realmente o que nos inspira y motiva. No, no sucede eso. Entonces esperemos que esta conjunción a través de los próximos años renazca nuevamente el arte en una forma sutil y bella, como lo es o lo debe ser, y no toda esta basura que hemos o que estamos viviendo, ¿no? Porque si se fijan realmente todas esas canciones duran muy poco ya, y hasta hace algunos meses, por ejemplo, en las estaciones de radio aquí locales, están resurgiendo algunas estaciones con música de rock clásico, de música de los 60, 70, música que incluso sigue escuchándose bien, que parece que se queda permanentemente en el tiempo y el espacio por lo agradable de las composiciones, la letra, la música, los arreglos. Y bueno, hoy en día una canción puede durar ya para el otro año o a los meses, ya se olvida prácticamente. Bueno, otra de las cosas que también puede traer esta gran conjunción Júpiter-Neptuno es las cuestiones de las enfermedades. Piscis rige la casa 12, que es una casa, el escenario de las enfermedades, y por ahí Júpiter puede traer grandes alivios, ¿no? Después de esta conjunción en 1856 también se vino mucho movimiento en cuestión de la farmacéutica, vacunas, etcétera, todo lo que fue la ciencia médica. Todo esto trajo también muchas cosas. Y hay algo que sucedió hace unos días con esta conjunción, que fue un robo masivo de criptomonedas. Recuerden que Júpiter expande y Piscis rige la casa 12, tanto Neptuno también que rige a los enemigos ocultos. Bueno, este ataque oculto, y es algo histórico porque fue una gran cantidad, un robo masivo de criptomonedas. Y esto ya nos da cuenta de cómo se viene también todo aquello que no podemos ver, cómo fue a gran escala, cómo se dio. Muy bien, entonces también otra de las cosas que nos trae esta gran conjunción es la celebración de aquellos rituales místicos o religiosos. Recuerden que 2020-21 no hubo estas celebraciones de Via Crucis y todo eso del mundo religioso, ¿no? Y bueno, también esto nos da cuenta. Otra de las cosas, Piscis también rige la casa, que es el dueño de la casa 12, rige los confinamientos. Y esto es lo que está sucediendo a gran escala en Shanghái, en China, a la gente que no la dejan salir de sus casas y que, bueno, prácticamente está desesperada, está en un estado ya, digamos, de desesperación y de alarma, que ya puede llegar a los suicidios si es que no se han dado. Por ahí no he escuchado, pero recuerden que, bueno, China es un país que censura mucho la información y no se ha dado a conocer si ya se dieron algunos suicidios o muertes a causa de, bueno, el hambre que están sufriendo porque no pueden salir a la calle a conseguir comida y esperan únicamente la que les llevan a sus hogares, a los lugares en donde están confinados, prácticamente están confinados en sus casas. Y esto también nos da cuenta de cómo a través de la enfermedad, que fue la del virus, que es la del virus, bueno, tiene ese confinamiento y Piscis rige el confinamiento. Y esta conjunción Júpiter-Neptuno ahí nos está dando otro aspecto que está saliendo a la luz. Muy bien. Ahora, y también las amenazas de Vladimir Putin son cada vez más fuertes, ¿no? Muy bien. Otro aspecto, ya Marte está en Piscis en esta segunda parte de abril
Y Marte va a estar en Piscis únicamente desde el 15 de abril al 24 de mayo, es decir, va a ser un recorrido muy rápido, porque normalmente tarda 2 meses. Van a ser 39 días de Marte en Piscis. Muchos, no estoy de acuerdo en lo que muchos astrólogos opinan, que Marte en Piscis pierde fuerza, pierde posición, pierde esa energía de fuego, se apaga. La verdad es que no lo considero así, tomando en cuenta que en el 2020, sobre todo en Estados Unidos, se dio cuando Marte estaba en Piscis, es cuando se dio todo un movimiento social en Estados Unidos por el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de dos agentes de la policía que, bueno, lo asfixiaron por tener su rodilla en el cuello de una manera bastante bestial o brutal, ¿no? Y esto levantó en Estados Unidos un gran movimiento que fue el I Can't Breathe, el no puedo respirar, que era la frase que estaba, las palabras que decía George Floyd cuando lo tenían en el suelo tendido, con la rodilla en el cuello. No puedo respirar, I can't breathe. Y se vino todo un movimiento masivo en Estados Unidos, el cual, bueno, desató muchas protestas. Y ese es un Marte en Piscis que lucha por las causas y las injusticias de los desfavorecidos, de los desvalidos, de los pobres, de aquellos que no pueden defenderse. En este caso, recuerden que hay un gran antecedente histórico, ¿no? Sobre la historia racial en los Estados Unidos. Martin Luther King, Malcolm X, el Ku Klux Klan. Y Martin Piscis en el 2020 nos vino a mostrar lo que es un Marte en Piscis, un guerrero que sale a las calles o un guerrero que alza la voz por aquellos que no pueden valerse por sí mismos o por aquellos que sufrieron unas terribles injusticias. Y en este año, bueno, con todo lo que estamos presenciando, con la guerra, etcétera, quizás por ahí se puedan, no hay aspectos tan tensionantes, pero sí pueden estallar protestas masivas o actos de violencia, sobre todo para defender a víctimas de guerra, etcétera. Y bueno, no tengo una opinión acerca de si Putin es bueno o malo. Recuerden que cada quien tiene sus intereses y desafortunadamente estamos viviendo una era de la información en donde cada quien la maneja como le da la gana. Pero debemos, a través de toda la gran información que estamos recibiendo, es decir, tenemos información por todos lados, abatir, digamos, uno de los grandes enemigos de la humanidad, que es la ignorancia. Y es que es curioso porque entre más información podemos recibir, de todas maneras la gente sigue en mucho estado de ignorancia. Ignorancia que lleva al fanatismo, otro gran enemigo de la humanidad, del desarrollo humano. La ignorancia, el fanatismo y el último que es la ambición. Entonces, estos tres enemigos de la humanidad se debe combatir primeramente con la ignorancia, más bien, combatir la ignorancia. Y bueno, a cuenta de lo que estaba diciendo, este Marte puede despertarse en Piscis otra vez, así como lo fue en el 2020 con George Floyd, con el suceso de George Floyd. Pero debe uno estar consciente muchas veces, porque en ese tipo de protestas masivas, etcétera, siempre hay alguien detrás manejando los hilos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya en lo astrológico, Plutón tiene una semicuadratura con Venus que anda por Piscis ya, y Venus es ¿cómo se le llama? Se me olvidó la palabra. Venus es el planeta que rige esta lunación. Si Plutón es el planeta focal, Venus es el planeta que rige la lunación. Y Venus está en Piscis, pero está haciendo una semicuadratura y es un aspecto tenso. ¿Y qué quiere decir la semicuadratura? Son aspectos que normalmente se da a conocer o se expresa a través de la imposición de mis ideas o lo que yo creo que es correcto. Entonces imagínense un Plutón creyendo lo que es correcto y alterando esa parte venusina de no, es que de Venus en Piscis, es que primero es el estar todos bien, el ayudar a los
más pobres, etcétera. Y bueno, sabe Dios qué vaya a pasar, ¿no? A final de cuentas, este dispositor que es Venus puede sacar por ahí alguna causa de pelea, de justicia. Y Marte en Piscis, bueno, ya sería el guerrero que saca, que va a pelear por estas causas, ¿no? Y muchas cosas están por ahí. Pero sí, la gente normalmente, y sobre todo con estos planetas ya en Piscis, se va a dejar llevar más por la emoción, por los sentimientos, más que por la razón. Y bueno, así se maneja realmente todo esto, ¿no? El 17 de abril tenemos una conjunción de Mercurio con Urano que, bueno, esta se da cada año, es una conjunción anual y son momentos de tener ideas geniales para trabajos y sobre todo concretarlos. Mercurio, por ejemplo, rige el comercio, no solamente la expresión, también rige el comercio. Y con Urano esto nos puede traer como buenas ideas para tener un poco más de ganancias o concretar esa idea y ponerla a andar. Es decir, aterrizarla y generar otra fuente de ingresos. Porque eso es lo que busca más que nada Tauro. Y ahí tenemos al nodo norte en Tauro que pronto se va a despertar. Ya la temporada de eclipses, ya venimos a la temporada de eclipses. El primero empieza este 30 de abril en el signo de Tauro, con la luna nueva en Tauro. Y bueno, por aquí ya nos va a traer dinamizadores. De eso voy a hablar después porque si no haría el video muy largo. Antes de que finalice el mes de abril voy a hablar sobre este eclipse, dedicarle específicamente a ese eclipse, que va a ser el 30 de abril, y luego se viene otro, un eclipse lunar, el 16 de mayo, en el signo de Escorpio, un eclipse de luna llena. Y esta conjunción, bueno, como les digo, hay que aprovecharla, porque es una conjunción que es muy rápida, tarda si acaso 1 o 2 días solamente. Mercurio ya va a toda velocidad hacia su signo que es Géminis, en donde va a retrogradar. Y por Tauro, bueno, va a pasar por ahí y en la zona de sombra, es decir, en el área en donde va a ser su retrogradación. Otro aspecto que también se da a partir del 17 de abril es que comienza una cuadratura que dura días entre el Sol y Plutón. Y aquí el Sol en Aries indica liberación, indica libertad individual, y Plutón en Capricornio es el poder estructural. Entonces puede haber enfrentamientos también. Aquí hay una fuerte tensión y a nivel personal se nota mucho en peleas con alguna otra persona, alguien que se nos pone enfrente o de lado, no lo podemos ver, o de repente nos sale algún obstáculo y queremos derribarlo. Pero Plutón normalmente representa personas con una capacidad de poder muy fuerte, ¿no? Puede ser algún agente policíaco, algún jefe del trabajo. Es decir, siempre es enfrentarnos. Sol-Plutón es un aspecto que puede llegar a ser incluso hasta violento, ¿no? Por ejemplo, aquel famoso nazi alemán, Reinhard Heydrich, a quien llamaron la hiena, él tenía un aspecto Sol-Plutón en su carta natal y murió asesinado, ¿verdad? Sobre todo en una emboscada con los polacos en la Segunda Guerra Mundial. Claro, esto obviamente él se dedicaba, era un militar, entonces obviamente que en ese tipo de escenarios, como decía aquella frase del rabino, ¿no? El que a hierro mata, a hierro muere. Pero es una cuadratura, esta es Sol, que afecta más a Capricornio y a Aries. Esta es una cuadratura y si tienen grados, en el grado 26 al 29 de Libra, también son bastante afectados por esta cuadratura, ¿verdad? Que les puede traer por ahí algunas dificultades bastante fuertes y siempre con algún enfrentamiento con alguna persona de autoridad. Y esta autoridad puede ser no solamente en el trabajo, también puede ser familiar. El 20 de abril ya el Sol entra en Tauro, de la cual le especificaré un poco más en el siguiente video porque si no se me hace bastante largo. Pero ya el Sol en Tauro, digamos, toda esa fuerza o fuego ariano, esa expresión ariana de luchar, de pelear o
expresar todo ese fuego. Ya aquí digamos, se relaja o se tranquiliza bastante. Aunque bueno, con un Urano en Tauro también dinamiza bastante esa fuerza solar, ¿verdad? Esa energía solar, esa expresión creativa. Y bueno, esta temporada con el Sol en Tauro, pues abre también ahí con un Mercurio en ese signo, que digamos ya estamos un poco con una dinámica hacia aterrizar las cosas, aterrizar las iniciativas. El 23 de abril Saturno hace una cuadratura con Mercurio, que bueno, que también es muy rápida, y esta cuadratura también nos indica ciertas dificultades, ¿no? Sobre todo en expresarnos con o contra alguien que tiene también autoridad, y fue como esta conjunción que hubo de Marte con Saturno, que esos días que fueron antes en la primera mitad de abril, sobre todo como del 9 del 10 al 15, estuvo tremendo, mucho atorón, es decir, no salían cosas, estaban cosas muy atoradas o no salían rápido. ¿Por qué? Porque bueno, era como toparse con una estructura, toparse con una barrera, la cual había que sobrepasar. Y esta cuadratura, bueno, es principalmente aquello que queremos expresar y bueno, no nos deja. No nos deja o simplemente nos lo pone difícil y complicado y hay que mediar o negociar bastante. Y bueno, ya también, ya para la última semana de abril, ya Júpiter se empieza a separar bastante de Neptuno. Y listo, a su camino a Aries, que entra el día 10 de mayo, 10 o 12 de mayo, que entra en el signo de Aries. Y vamos a sentir rápidamente cómo cambian las cosas, la dinámica. Es decir, se activa todavía más la energía de fuego. Y Júpiter en Aries va a estar desde 10, 12 de mayo hasta el mes de entre octubre o noviembre, que solamente va a recorrer hasta el grado 28 de Piscis y ya en diciembre vuelve a Aries. Y bueno, ya los otros aspectos que tenemos en el mes, a finales de abril, un trígono entre Mercurio y Plutón, que este es muy bueno, del 24 al 27 de abril, el 24 de abril, disculpen, y esta es un trígono que nos facilita mucho digamos, sacar esas ideas o cosas que queremos hacer tangibles y concretarlas con con una fuerza potente, sobre todo Tauro, ¿no? Que es el toro que puede embestir, esa expresión que puede embestir, pero de una manera positiva, es decir, un trígono siempre es algo que se da de una manera más fácil, ¿no? Ya cuando el árbol está frondoso, floreciente, ahí ya podemos, digamos, aterrizar nuestras ideas creativas, grandes tratos, por ahí también expresar con poder. Y es que depende mucho de las casas zodiacales en donde tengan, sobre todo, a Tauro y a Capricornio en este caso, porque Plutón está en Capricornio. Pero siempre un aspecto Mercurio-Plutón es ir hasta el fondo, es ir hasta el fondo. Y Mercurio, que son el pensamiento y la expresión, es una expresión que va a ir a fondo. Entonces esto sirve mucho para convencer a otros acerca de proyectos, acerca de inversiones, acerca de compras, transacciones, todo ese tipo de cosas. Construir algo sobre todo. El 27 de abril está la conjunción Venus-Neptuno también. Se va a dar la conjunción Venus-Neptuno y por ahí nos indica un estado de ensoñación. Es decir, ya la parte final del mes de abril por ahí puede ser más benéfica, un poco más positiva. Y el día 28 también Júpiter hace un sextil con Plutón. Ya Júpiter en los últimos grados de Piscis, un sextil con Plutón. Y aquí también es una fuerza bastante creciente, expansiva, de un poder personal. También en el aspecto sexual, sobre todo, ¿no? Y el 29 de abril ya Mercurio llega a Géminis, en donde va a retrogradar, pero ya en el mes de mayo. Y Mercurio en Géminis pues, está en su propio signo, ¿no? Siempre que Mercurio está en Géminis son momentos en que se activa mucho el chat, estamos chusmeando por ahí en las redes sociales, etcétera. Y esto es, bueno, es algo que he estado observando en los últimos años, que cuando viene esa temporada, de repente todos hablando como grandes amigos. Y es como que mira,
estamos hablando, platicando esto y aquello, y bromas, etcétera. Es decir, se suelta ese Mercurio pequeñín y travieso cuando está en Géminis. Y ya finalizando, bueno, pues ya se da la conjunción, el 30 de abril, Venus-Júpiter, empieza la conjunción de Venus con Júpiter. Y esta es una conjunción que también ahondaré un poco más en el otro video, porque aquí también es una conjunción que abarca la parte de la moda. Y bueno, probablemente con esta conjunción, Venus que representa la belleza también, la belleza física, y esto tiene que ver mucho con la ropa. Y Júpiter, que es la gran industria, esta gran conjunción, bueno, conjunción anual en Piscis, no es gran conjunción porque Venus no es un planeta grande ni transpersonal, pero puede traer, digamos, ya las tendencias de la moda, ¿no? Y va a ser de Piscis, bueno, probablemente eh, los tonos coralinos, los tonos del mar, aqua, turquesa, etcétera. Y bueno, hasta aquí lo dejo y el próximo video hablaré ya de del eclipse, que va a ser un gran dinamizador de eventos, sobre todo en la parte de la carta natal, en donde tengan el grado 10 de Tauro. Ahí se va a presentar el eclipse. Bueno, ya especificaré en el próximo video. Muchas gracias. Si les gustó el video, pueden darle like. También pueden buscarme en mis otras redes sociales como Facebook e Instagram, Hermes Trimagister, y también por ahí tengo mi cuenta en TikTok. Que tengan un excelente mes de abril. Hasta pronto.